Mi futura suegra Eleanor subió al escenario en mi boda e hizo una declaración. Si no firmaba la renuncia a mis derechos sobre los 10 condominios de la familia en Manhattan, la boda se cancelaba. Firmé mi nombre en silencio y caminé hacia el micrófono. Mi prometido Michael pensó que iba a dar un discurso de agradecimiento. En lugar de eso, tenía 3 anuncios propios. Una atmósfera romántica llenaba el gran salón de la Toria. Luces de tonos arcoíris brillaban en el techo y una suave música orquestal flotaba en el aire. Mientras todos disfrutaban de aquel momento de dicha, Eleanor Thompson avanzó hacia el escenario con pasos elegantes. En su mano llevaba un grueso fajo de documentos, cuyos bordes nítidos relucían bajo los focos. Se colocó en el centro con la más delicada de las sonrisas, pero las palabras que salieron de su boca fueron excepcionalmente afiladas. Mi querida Chloe, comenzó, con su voz amplificada por todo el salón, saquemos primero los asuntos desagradables, ¿te parece? Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Observé el documento con una mezcla de curiosidad y tensión creciente. El acuerdo establecía sin lugar a dudas que debía renunciar a cualquier derecho de herencia sobre todo el portafolio inmobiliario de la familia Thompson, específicamente 10 apartamentos en Manhattan. Mis manos comenzaron a temblar sin control y mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero apreté la mandíbula y no me negué. Con todos observando, tomé lentamente el bolígrafo y firmé mi nombre. En el instante en que la pluma tocó el papel, una ola de aplausos entusiastas estalló entre los invitados. Eleanor asintió satisfecha, con una expresión que decía que todo estaba bajo su control absoluto. Bajó del escenario con gracia y regresó a su asiento murmurando, «Ahora pueden continuar con la ceremonia». Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. Luego, paso a paso, caminé hacia el micrófono. Michael me miraba con una sonrisa expectante, suponiendo que iba a expresar mi gratitud. Los invitados se inclinaron hacia adelante, esperando mis palabras. Sujeté el micrófono con fuerza y hablé. Mi voz resonó con claridad en todo el salón. Todos, tengo 3 cosas que anunciar. La música se detuvo. Un silencio sofocante cayó sobre la sala. Observé cómo Eleanor Thompson subía al escenario. Llevaba un vestido violeta oscuro de Oscar de la Renta hecho a medida, la tela brillaba y el patrón era intrincado y opulento. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto y brillante, su rostro adornado con una sonrisa impecable que transmitía porte y dignidad. El oficiante de la boda permanecía incómodo a un lado, completamente desconcertado. Michael me tomó la mano con urgencia, su palma estaba sudorosa. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró con la voz tensa por la ansiedad. De su exquisito bolso, Eleanor sacó el paquete de documentos. Era grueso, con los bordes perfectamente alineados. Se acercó a mí y tomó suavemente mi otra mano. La suya estaba cálida y perfectamente arreglada, un anillo de diamantes brillaba en su dedo. «Chloe, querida, no estés nerviosa», dijo al micrófono, su voz resonando con nitidez por los altavoces. «Damas y caballeros, amigos y familia, gracias por su paciencia». Su mirada recorrió lentamente la sala, irradiando autoridad absoluta. «Hoy es el día de la boda de mi hijo Michael y de mi nuera Chloe. Como madre, deseo su felicidad más que nadie». Se escucharon aplausos dispersos, aunque muchos seguían susurrando. Miré hacia la mesa de mis padres. Sus rostros estaban tensos. El ceño de mi padre estaba fruncido y los labios de mi madre apretados en una línea dura. «Pero un matrimonio feliz», continuó Eleanor, «no se construye solo sobre la emoción, sino sobre la honestidad». Levantó los documentos. «Michael es nuestro único hijo. Nuestra familia tiene la fortuna de estar muy bien acomodada, con 10 condominios aquí en Manhattan». Un murmullo impresionado recorrió al público. Alguien dejó escapar un suave «wow». Miré a Michael buscando una explicación, pero evitó mi mirada y fijó los ojos en las puntas de sus zapatos pulidos. «No soy una suegra malvada ni anticuada», declaró. «Simplemente deseo que su amor sea puro. Por eso nuestra familia ha preparado este acuerdo». Me entregó el documento. En la portada se leía, «Declaración prenupcial de bienes. Chloe, si firmas esto y renuncias a cualquier derecho sobre las 10 propiedades, la familia Thompson te dará la bienvenida inmediata como una hija». Su voz era tan suave como una brisa primaveral. Este también fue el deseo de Michael.
Solo queríamos ver si realmente lo amas a él o si amas el dinero de la familia Thompson. Un silencio mortal cayó sobre el salón. Todos los invitados levantaron sus teléfonos, las cámaras apuntando directamente hacia mí. Mi rostro ardía como si lo acercaran al fuego. Escuchaba mi propio latido, un golpe frenético como un tambor desgarrado. Miré instintivamente a mis padres. Los puños de mi padre estaban tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Los ojos de mi madre enrojecidos, llenos de dolor. Volví la mirada hacia Michael. Finalmente levantó la cabeza lentamente y me miró con ojos suplicantes. Chloe, fírmalo, articuló en un susurro tembloroso. Es solo una formalidad. Hazlo por mi mamá. Después podremos tener una buena vida juntos. Lo miré en silencio. De pronto, el hombre frente a mí parecía un completo desconocido. Habíamos salido durante 3 años. Pensé que lo conocía. En ese momento, Eleanor presionó una pluma estilográfica en mi mano. Estaba fría y ese frío se filtró desde mi palma directo al corazón. Chloe, todos los invitados están mirando. No hagas esto incómodo para todos. Su sonrisa seguía intacta, increíblemente dulce, pero en sus ojos vi un destello de desprecio y satisfacción. Admiraba su premio antes de poseerlo. Respiré hondo. Mi pecho se sentía apretado y pesado, como si una gran piedra lo aplastara. Sin decir palabra, bajé la cabeza y abrí el acuerdo. Las cláusulas eran mucho más duras de lo que imaginaba. No solo se trataba de los bienes previos al matrimonio. También debía renunciar automáticamente a cualquier propiedad adquirida después de casarnos. En caso de divorcio, me iría sin nada. Incluso sería responsable de la mitad de cualquier deuda que Michael contrajera durante el matrimonio. Desde la mesa de los familiares Thompson alguien soltó una risita burlona, aguda como una aguja. Pasé las páginas una por una hasta llegar al final. En la esquina inferior derecha estaba la firma de Michael con un trazo extravagante. La fecha era la de ayer. No era algo espontáneo. Era una trampa cuidadosamente planeada y yo era el cordero llevado al sacrificio sin luchar. Cerré lentamente el acuerdo. No miré a nadie. Levanté la pluma que Eleanor me había dado. La punta quedó suspendida sobre el papel. Escuché a Michael soltar un suspiro de alivio. Pensaba que cedería. Todos pensaban que cedería. Después de todo, la familia Thompson tenía 10 condominios y a sus ojos, yo solo era una chica de clase media de otro estado. Casarme con Michael era un lujo muy por encima de mi posición. Se suponía que debía estar agradecida y soportar cualquier humillación. Sujeté la pluma y comencé a escribir. Chloe Evans. Ese es mi nombre. Lo escribí con cuidado, trazo por trazo, muy despacio, vertiendo toda mi fuerza en cada letra, como si canalizara todo el resentimiento y la furia de mi corazón sobre el papel. La pluma raspaba apenas, casi desgarrando la hoja. Finalmente, tras el último trazo, cerré la pluma con un suave clic que resonó de manera antinatural en el salón silencioso, como una piedra cayendo en un lago quieto. La sonrisa de Eleanor se amplió al instante. Asintió satisfecha y me arrebató el acuerdo sin siquiera mirarme. Luego lo levantó para que todos lo vieran como si mostrara un tesoro raro. «¡Qué buena nuera!», anunció en voz alta. Sabía que Chloe era una buena chica. La mesa de los Thompson estalló en aplausos ensordecedores, con sonrisas fingidas, como si completaran una obra ensayada. Pronto todo el salón aplaudía, pero no era una bendición, era el entusiasmo de espectadores ante un espectáculo, una aprobación condescendiente por mi obediencia. Michael se acercó con los brazos abiertos y una sonrisa radiante, pero en sus ojos había derecho y superioridad. «Chloe, sabía que eras la más razonable», dijo suavemente. Di un paso atrás instintivamente. Mi mirada era fría. Sus brazos abrazaron el vacío y su sonrisa se congeló. Eleanor bajó del escenario, entregó el acuerdo al abogado de la familia como si fuera una reliquia preciosa y volvió a la mesa principal, tomó su taza de té y sopló el vapor con delicadeza. «Bien, señor oficiante, continúe», dijo con indiferencia. El oficiante, tras unos segundos atónito, intentó recuperar el ambiente. «Sí, sí, felicitemos de nuevo a la feliz pareja», dijo con voz temblorosa. Pero yo no me moví. Permanecí firme. No regresé al lado de Michael. En cambio,
Me giré y caminé hacia el otro atril del escenario donde había otro micrófono, como si me esperara. Michael corrió y me agarró del brazo con fuerza. Chloe, ¿qué haces? Deja de jugar. La ceremonia no ha terminado. Me liberé de su agarre con un movimiento brusco. No esperaba mi fuerza y casi tropezó. Todas las miradas volvieron a mí. Tomé el micrófono. Pesaba en mi mano y el frío del metal despejó mi mente. Lo probé. Ah. Mi voz salió clara y estable. El rostro de Michael se enrojeció. Chloe, ¿qué demonios estás haciendo? Suelta el micrófono, gritó. En la mesa principal, Eleanor frunció el ceño y me lanzó una mirada afilada. Los ignoré. Miré a los invitados con sus teléfonos en alto y a mis padres con rostros preocupados. Les sonreí y asentí levemente para tranquilizarlos. Luego llevé el micrófono a mis labios. Damas y caballeros, gracias por venir a mi boda hoy. Me gustaría pausar la ceremonia porque tengo 3 cosas que anunciar. Primero. Miré a Michael con firmeza. Yo, Chloe Evans, declaro formalmente que la boda entre el señor Michael Thompson y yo queda cancelada desde este momento. Un silencio mortal cayó. Luego el salón estalló en murmullos caóticos. Michael intentó arrebatarme el micrófono, pero los guardias de seguridad que había contratado previamente subieron al escenario y nos separaron. Eleanor se levantó de golpe, gritando. Chloe Evans, ¿cómo te atreves? Firmaste el acuerdo. Sonreí con frialdad. Señora Thompson, creo que ha entendido mal. No firmé para continuar la boda. Firmé para terminarla. Ahora mi segundo anuncio. Saqué una memoria USB y pedí que proyectaran el archivo. En la pantalla apareció un contrato de transferencia de acciones. Este documento corresponde al 15% de las acciones iniciales de una empresa tecnológica a mi nombre. La empresa cerró su ronda de financiación Serie B el mes pasado. Su valoración actual es de $50 millones. Mi 15% vale $7,5 millones. Las risas murieron al instante. Esta transferencia estaba destinada al señor Michael Thompson como regalo de boda, pero ahora la declaro nula y sin efecto. Michael quedó pálido. Y mi tercer anuncio. La pantalla mostró un pagaré. Hace 3 años, cuando tu negocio fracasó y estabas ahogado en deudas, te presté $500,000. El pagaré indica que hoy debes devolver el principal más intereses al cuádruple de la tasa preferencial bancaria, sumando $750,000. Te doy un mes. Si el dinero no está en mi cuenta después de un mes, mi abogado iniciará acciones judiciales y se embargará tu empresa, tu coche y todo lo que esté a tu nombre, incluidos esos condominios. Dejé el micrófono. El silencio duró 3 segundos y luego el salón explotó. Eleanor gritaba que todo era falso. Michael cayó de rodillas frente a todos. Chloe, me equivoqué, lloraba. No era lo que yo quería, fue mi mamá. Lo miré sin emoción. No sentí odio, solo un profundo asco. Durante 3 años amé a un hombre débil, hipócrita y sin responsabilidad. Por 10 condominios me arrojó a la humillación. Por $7,5 millones cayó de rodillas. El amor y el orgullo que decía tener no valían nada frente al dinero. Los invitados abajo estaban completamente fuera de sí. Ya no susurraban, hablaban en voz alta, con miedo de perderse un solo detalle. Dios mío, qué giro, dijo alguien. Esto es lo mejor de reality que he visto en mi vida, exclamó otra persona. Ese tipo es un miserable. Le quitó $500,000, intentó quedarse con su regalo de boda y encima planeaba echarla sin nada, dijo otro, indignado. Y su madre es todavía peor. Pensó que se estaba metiendo con un cordero y se encontró con una loba, se burló alguien. ¿Loba? Esto es una loba con titanio, bañada en diamantes, soltó otro entre risas. Esta mujer es increíble, elogió alguien en voz alta. Los destellos de los móviles formaban ante mis ojos un mar de estrellas brillantes, pero yo no me inmuté, mi mirada seguía tranquila. En ese momento, mis padres se acercaron a mi lado. La gran figura de mi padre se plantó firme delante de mí. Su cuerpo sólido era como una montaña, constante y fiable, y me protegía por completo del espectáculo desagradable de Michael. Su rabia, su resentimiento, su pánico, todo quedaba bloqueado por esa barrera.
Mi madre me tomó la mano con suavidad. Su palma estaba cálida y ese calor subió por nuestras manos unidas hasta mi corazón. Me la apretó con fuerza, como diciéndome que siempre estaría conmigo. Chloe, no tengas miedo. Mamá y papá están aquí, me susurró al oído. Le noté un ligero temblor en la voz, pero era más fuerte su amor y su protección inquebrantable. Le apreté la mano de vuelta y le regalé una sonrisa luminosa. Claro que no tengo miedo. Desde el principio, yo era la protagonista de esta obra absurda. Cada escena, cada giro, lo dirigí yo. Yo era la directora. Ahora me tocaba a mí bajar el telón de esta farsa. No volví a mirar a Michael. Me giré y tomé el brazo de mi madre. Papá, mamá, vámonos a casa. Mi voz estaba tan serena como un lago sin una sola onda, como si todo lo que acababa de ocurrir hubiera sido un incidente menor. Al ver que me iba, Michael enloqueció. Se le abrieron los ojos y los músculos de la cara le temblaron de furia. Gritó e intentó zafarse de los guardias. Chloe, no puedes irte. Su voz era aguda, cortante. Tienes que explicarte. No puedes largarte así, chilló. Los guardias de seguridad eran profesionales que yo había contratado. 2 de ellos le sujetaban los brazos como pinzas de hierro, incapaz de moverse por mucho que se revolviera. Los alaridos de Eleanor seguían, cada vez más fuertes y estridentes, cortando el aire del salón como una cuchilla. Sus sollozos ya venían mezclados con maldiciones venenosas. «¡Maldita! Has arruinado a mi hijo», gritó con el rostro deformado por el odio. «No he terminado contigo», chilló, intentando lanzarse hacia mí otra vez. Los familiares Thompson estaban en caos. Unos trataban de contener a Eleanor y a Michael, intentando calmarlos. «Por favor, paren ya. ¡Qué vergüenza de espectáculo!», suplicó un familiar. Otros me culpaban a mí, con la cara llena de resentimiento y rabia. «¿Cómo has podido hacer esto? Esto es demasiado cruel», gritó otro. Y algunos, que no querían saber nada de aquel desastre, ya intentaban escabullirse en silencio. «Vámonos de aquí. No nos metamos», susurró un pariente al de al lado. El lugar de la boda se había convertido en una escena gigantesca y caótica, y yo, bajo la protección firme de mi padre y la compañía cálida de mi madre, caminé con calma por la alfombra roja, paso a paso, hacia la salida del salón. No miré atrás. Sentía incontables ojos clavados en mi espalda. Miradas complejas, unas intentando arrancarle un secreto a mi figura que se alejaba, otras disfrutando, esperando mi caída. Pero ya no me importaba. El acuerdo que firmé no era mi vergüenza. Era mi declaración de guerra. Con esa firma declaré la guerra a una relación podrida y a una madre y un hijo codiciosos y egoístas. Ahora la guerra había terminado. Yo había ganado. Al salir, el sol de la tarde me iluminó el rostro con suavidad, como arena tibia. Me quité los tacones caros que llevaba. Me estaban destrozando los pies desde que me los puse. Los lancé sin pensarlo a una papelera cercana. Luego, descalza, pisé el mármol frío y firme. El suelo estaba helado, pero curiosamente mi corazón se sentía ligero. Me subí al coche que mi padre tenía esperando. Cuando el coche arrancó y se alejó despacio del hotel, no miré de vuelta a la entrada magnífica, pero podía imaginar lo que ocurría dentro, un festín más caótico que un mercado. Eleanor seguramente habría pasado de histérica a completamente rota. Todos sus planes, la red intrincada que había tejido con orgullo, su supuesta astucia, todo lo había considerado un arma para controlar el matrimonio y el futuro de su hijo. Pero, ¿quién iba a imaginar que en un instante esa arma se convertiría en el cuchillo más afilado para atravesarle el corazón? Antes se hinchaba de superioridad por sus 10 condominios, caminaba con arrogancia y con desprecio por los demás. Pero cuando aparecieron ante ella los $7,5 millones en acciones, la superioridad de esos 10 condominios se volvió al instante el chiste más grande del mundo. Había planeado echar a su nuera sin nada, usando todo tipo de trucos, segura de su victoria. El resultado no solo fue un fracaso, sino que además dejó a su hijo con una deuda de más de $700,000. Ese golpe era como caer de las nubes a un charco de barro. ¿Cómo podía ser? Casi podía verla desplomada en una silla, con los ojos vacíos como un pozo seco, murmurando: «Imposible, esto es imposible». Y entonces, los reporteros, al enterarse de la historia, llegarían como una marea.
Le plantarían incontables micrófonos en la cara. Señora Thompson, ¿qué piensa de este incidente de matrimonio fraudulento? ¿Cómo planea manejar la enorme deuda de su hijo? La bombardearían con preguntas. Y Michael, mi exprometido, lo pasaría aún peor. Perder la dignidad sería solo el comienzo. El vídeo de él de rodillas, suplicando, se haría viral en cuestión de horas, inundando cada historia de Instagram y cada feed de TikTok de la ciudad. Miren, ahí está el parásito, un Benedict Arnold moderno, lo destrozarían en comentarios. Sus supuestos amigos lo mirarían distinto. En las reuniones ya no podría presumir como antes. Sus compañeros lo señalarían a sus espaldas. No podría ir con la cabeza alta en la empresa Gizone. Y todavía más mortal sería la deuda de $750.000. El pagaré estaba notariado y era legalmente exigible. La empresa que fundó fue financiada por mí. Yo conocía su flujo de caja diario y sus activos como la palma de mi mano. Sabía que no tenía capacidad para devolver ese dinero. Su única esperanza serían los 10 condominios de sus padres. Papá, mamá, por favor, tienen que salvarme. Vendan los condominios para pagar esta deuda, suplicaría Michael, desesperado. Pero, ¿sus padres estarían dispuestos a vender sus propiedades para tapar el agujero que habían cavado con su propia codicia? Incluso si quisieran, los familiares Thompson, esos mismos que hoy alababan su visión y astucia, ¿lo aceptarían? Bien hecho por arrogantes. Ahora que llegó el problema, que lo resuelvan ellos. Ese dinero hay que devolverlo, no podemos perder. Y esos parientes se convertirían en acreedores exigiendo su parte. Yo conocía ese mundo demasiado bien. Todos saben poner flores cuando tienes éxito. Rondan, halagan, aplauden. Pero son aún mejores dándote la espalda cuando estás abajo. En cuanto tienes un problema, corren más que nadie, listos para echar sal en la herida. Podía prever que estallaría una guerra sin precedentes dentro de la familia Thompson. Todo es porque eres débil y por eso llegamos a esto. Y, por culpa de esa mujer malvada, Eleanor culparía a la debilidad de Michael y a mi supuesta maldad. Tú solo sabes maquinar. Eres tonta y codiciosa. Mira el desastre que has causado. Y el padre de Michael, el hombre que había permanecido en silencio todo el tiempo, descargaría su furia contra la estupidez y la avaricia de Eleanor. Marido y mujer se volverían enemigos. Madre e hijo se odiarían. Se culparían, discutirían, y la casa se llenaría de gritos. Sus vidas, a partir de ese día, no conocerían la paz. Y aquellos invitados, se habrían llevado la historia más caliente del año. Esa boda fue épica. Sí, tenía todo el drama que puedas pedir. Se juntarían exagerando y difundiendo cada detalle. Yo, Chloe Evans, me convertiría en una leyenda, conocida por todos como una mujer con la que no se juega. Y la familia Thompson sería el hazmerreír de la ciudad durante el año siguiente. ¿Y quién cargaría con las pérdidas del hotel? Cientos de mesas de banquete carísimo, intacto. Cada plato era exquisito, pero ahora solo se enfriaba. La suite de lujo reservada, decorada con opulencia, ahora vacía. Y la tarifa del lugar, de la que ya se había pagado la mitad. Todo eso se convertiría en un aviso de cobro que volaría directo hacia la familia Thompson, ya acorralada. Podía imaginar al gerente del hotel, con el rostro sombrío, sosteniendo la factura y buscando a Eleanor Thompson. Eleanor lo miraría con ojos abiertos, llenos de resentimiento, incapaz de decir una palabra. Después de eso, la familia Thompson se hundiría en el caos. Empezarían a pelear, a culparse. Alguien patearía el suelo. Alguien lloraría. Alguien se derrumbaría. Sería como una sinfonía que compuse solo para ellos. Me recosté contra la ventanilla del coche, viendo cómo el paisaje urbano pasaba a toda velocidad. Los árboles volaban y los letreros de las tiendas desaparecían en un parpadeo. De pronto, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Sin mirar, supe que era Michael. Sin duda me estaría reventando el móvil, enviando cientos de mensajes. Serían disculpas, confesiones, arrepentimiento. Recordaría nuestro pasado, me rogaría que volviera. Quizá también vendrían insultos, llamándome cruel. Incluso amenazas diciendo que me arrepentiría. Usaría nuestros 3 años juntos como rehén, diciendo que nos amábamos demasiado para terminar así.
También me amenazaría con su futuro miserable, diciendo que no podía vivir sin mí. Pero ya nada de eso significaba nada. Como el paisaje que se deslizaba tras la ventanilla, por más familiar que hubiera sido, lo pasado, pasado está. No contesté las llamadas ni leí los mensajes. Solo miré en silencio esta ciudad. El sol caía sobre las calles, cálido y acogedor. El cielo era azul y las nubes flotaban como algodón de azúcar. Un mundo completamente nuevo me esperaba delante. En el coche reinaba el silencio, solo el zumbido del motor. Mi padre conducía concentrado, con los ojos en la carretera. Mi madre me sostuvo la mano todo el tiempo. Su mano estaba un poco fría. Tras un largo rato, mi madre por fin habló, con la voz cargada de emoción. Chloe, niña tonta, ¿por qué no nos lo contaste antes? Se refería a los 7,5 millones en acciones y al préstamo de $500,000. Giré la cabeza y miré sus ojos preocupados. Había líneas finas en las comisuras y su mirada estaba llena de inquietud. Me dolió un poco el corazón. Dije en voz baja, mamá, no quería preocuparte, y siempre pensé que eso eran solo redes de seguridad, cosas que nunca tendría que usar. Sabía que a Michael le gustaban las marcas de lujo y presumir delante de sus amigos, que era un poco vanidoso, pero pensé que en el fondo tenía buen corazón, que no haría nada demasiado exagerado. Creí que nuestra relación aguantaría las jugadas baratas de su madre. Creí que si yo era buena con él, si le hacía el desayuno y me preocupaba por su trabajo, él sería bueno conmigo, que me cuidaría cuando estuviera enferma. Ahora veo que estaba completamente equivocada. Mi padre me miró por el retrovisor, con los ojos llenos de preocupación. Dijo con calma, hiciste lo correcto. Hay gente que necesita un bofetón duro para recordar quién es. Y acuérdate de algo. A partir de ahora, decidas lo que decidas, no estás sola. Nos tienes a nosotros. Él casi nunca decía cosas tan cálidas, pero cada palabra me golpeó como un martillo. Sí, no estaba sola. Nunca lo había estado. Por muy alto o lejos que volara, casa siempre sería mi último refugio, mi apoyo más fuerte. Lo sé, papá, asentí con fuerza. Entonces mi madre estiró la mano, me acomodó el pelo revuelto y suspiró suave. Ese Michael, de verdad está ciego, dejar ir a una chica tan buena como nuestra Chloe. No terminó la frase, pero la rabia y el alivio en sus ojos lo decían todo. Estaba furiosa por la traición de Michael y aliviada de que yo hubiera cortado a tiempo. Saqué el móvil y miré la pantalla. Ya había cientos de llamadas perdidas y decenas de mensajes, todos de Michael. Abrí uno al azar. Chloe, te lo suplico. Dame una oportunidad más. Corto lazos con mi madre ahora mismo. Podemos tener una buena vida, los dos solos. Haré todo lo que digas. El dinero, no lo necesito. Solo te necesito a ti. Abrí otro. ¿Por qué me haces esto? ¿Nuestros 3 años valían tan poco? Me has arruinado. Mujer cruel. Y otro. Chloe, de verdad me equivoqué. No puedo vivir sin ti. Si no contestas, me voy a tirar del techo del hotel. Leí esos mensajes con el rostro vacío. De rogar, a insultar, a amenazar, un patrón tan familiar como ridículo. Le enseñé el móvil a mi madre. Con solo verlo, se puso pálida de rabia. No le sigas el juego. Un hombre así es capaz de cualquier cosa. Ya llegamos. Sonreí y recuperé el teléfono. No respondía nada. Delante de mis padres, busqué su contacto, lo mantuve pulsado y lo borré y bloqueé. Teléfono, redes sociales, cualquier vía de comunicación entre nosotros quedó cortada por mi propia mano en ese instante, limpio y sin una pizca de duda. Cuando terminé, marqué otro número. Era mi abogado personal, el señor Davis. La llamada conectó rápido. Señorita Evans, confío en que la boda salió bien, dijo con un matiz de sonrisa en la voz. Señor Davis, la boda ha sido cancelada, respondí con la calma de un lago quieto. Hubo unos segundos de silencio. ¿Qué ocurrió? Necesito que haga 2 cosas de inmediato. Primero, envíe una carta formal de requerimiento al señor Michael Thompson exigiendo el reembolso del préstamo de $500,000 más los intereses especificados en el contrato, por un total de $750,000, dentro de un mes. En breve le enviaré por correo todos los documentos notariados relevantes. Segundo,
prepárese para el proceso legal. Si el importe no se recibe después de un mes, solicite de inmediato al tribunal una orden de preservación de bienes y congele todos los activos a su nombre, incluidas las cuentas de su empresa, sus vehículos y sus propiedades. Quiero dejarlo sin nada. Mi tono era frío, casi implacable, sin calor alguno. El señor Davis era un profesional experimentado. Al oír mi decisión, no preguntó por qué, respondió firme y conciso: entendido, señorita Evans. Me pongo con ello ahora mismo. Colgó. Me recosté y respiré hondo. El último nudo de tensión en mi corazón pareció aflojarse. No buscaba venganza. Solo estaba recuperando lo que originalmente era mío. El coche cruzó lentamente el puente de Brooklyn. El sol se dispersaba sobre el agua, brillando como incontables diamantes rotos. Bajé la ventanilla despacio. El viento silbó entrando con el aroma fresco del río y me acarició el rostro. Esto se siente bien, murmuré. Por fin puedo vivir para mí. Ya en casa, cerré la puerta en silencio. Con ese suave clic, por fin me sentí viva. El ruido, el caos y la malicia del mundo exterior quedaron fuera. La casa era tal como la recordaba. Los suelos estaban tan limpios que podías verte reflejado. Los muebles, ordenados, con ese olor a hogar. Mi madre me oyó y salió corriendo de la cocina, aún con un paño en la mano. Sus ojos se iluminaron al verme. Buscó mis viejas zapatillas y me puso un vaso de agua tibia en las manos. Toma, bebe y cálmate, dijo suave. La cena estará lista pronto. Hice tu lasaña favorita. Su voz era tierna y cautelosa, como si yo fuera porcelana frágil. Mi padre salió de su habitación, tomó mi maleta sin decir nada, la dejó en la entrada y luego se sentó en el sofá y encendió la televisión, pero con el volumen muy bajo. De vez en cuando me miraba, con preocupación. Sostuve el vaso, sintiendo el calor subir por mis palmas. Ese calor se fue metiendo lentamente en mi corazón. Papá, mamá, estoy bien, dije, con la voz más calmada de lo que esperaba. No fingía estar bien. De verdad lo estaba. En cuanto salí de aquel ambiente tóxico, mi mente y mi cuerpo empezaron a volver a la normalidad. Esa boda farsante, al recordarla, parecía una película ridícula, y yo era solo una espectadora que se fue antes de tiempo. A mi madre se le humedecieron los ojos y asintió con fuerza. Mientras estés bien, eso es lo único que importa. Esa familia, desde ahora, no tiene nada que ver con nosotros. Mi padre también habló, con el rostro serio. Si se atreven a molestarte otra vez, no se van a ir de rositas. Los miré y el corazón se me calentó. De repente, me dieron ganas de reír. El préstamo de $500,000, los 7,5 millones en acciones, nunca les había contado nada. No por falta de confianza, sino porque no quería que pensaran que mi matrimonio estaba enredado en cálculos financieros tan complejos. Quería que me vieran casarme por amor, pero la realidad me dio una bofetada. Por suerte, esa bofetada me despertó del todo. En ese momento, el móvil vibró. Era un número desconocido. Al contestar, escuché la voz emocionada y baja de una chica al otro lado. Chloe Evans, ¿verdad? Soy Jessica Miller, de la universidad. Estuve en la boda hoy. Estaba bastante atrás, pero... Dios mío, estuviste increíble. Me quedé un segundo en blanco hasta que recordé el nombre. Fue tan satisfactorio. El vídeo se está haciendo viral en el grupo de exalumnos ahora mismo. Jessica hablaba a toda velocidad, como una ametralladora. Todo el mundo te está llamando la diosa de la venganza. Michael Thompson y su madre se lo tenían merecido. Cuando me iba, vi que su madre se desmayó, incluso llamaron a una ambulancia, y los familiares estaban peleándose con el personal del hotel por la factura de la recepción. Fue un desastre total. Jessica me contó todo lo que había pasado después. Chloe, hiciste lo correcto. No se puede ser blanda con miserables y con una suegra monstruo así. Todos estamos animándote. Al colgar, mi corazón no sintió grandes olas. Todo aquello, en realidad, entraba dentro de lo que esperaba. Eleanor desmayada, la familia Thompson en caos, era solo el primer precio que pagaban por su codicia y estupidez. Mientras tanto, en el lujoso ático de los Thompson, todo ya era un desastre. Un jarrón de porcelana invaluable se había hecho añicos en el suelo.
Eleanor Thompson estaba desplomada en el sofá, con el pelo desordenado. Acababa de volver del hospital, sin color en el rostro, mirando al techo como si hubiera perdido el alma. El padre de Michael, Robert Thompson, normalmente un hombre de pocas palabras, caminaba de un lado a otro del salón, furioso, con la cara ceniza. Inútil. Prendes fuego y ni siquiera sabes apagarlo, explotó al fin, señalando la nariz de Eleanor y soltando insultos. Te lo dije desde el principio. Chloe Evans no era una chica simple. Tú solo viste la superficie. Solo viste que sus padres eran jubilados normales. ¿Tienes la cabeza llena de agua? Mira lo que has hecho. Ni siquiera pudimos quedarnos con nuestros propios condominios. Hemos perdido la cara. 7,5 millones. ¿Te crees que son $700? ¿Y una deuda de $750,000? ¿Cómo se supone que voy a pagar eso? Vende la casa. La reputación de la familia Thompson está destrozada por culpa de una maldita mujer como tú. Al oírlo, Eleanor se encogió y volvió en sí. Se levantó de golpe, chillando como un gato al que le pisan la cola. ¿Me estás culpando a mí, Robert Thompson? ¿Tienes cara para culparme? Cuando propuse este plan, tú también asentiste y estuviste de acuerdo. Ahora que salió mal, me echas toda la culpa. Es tu hijo el incompetente, que ni siquiera pudo retener a una mujer. ¿Cómo es mi culpa que hayamos llegado a esto? Michael había estado sentado en un rincón como una estatua de madera. Al oírlo, levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos inyectados en sangre, llenos de furia. Mamá, ¿todavía crees que esto es culpa mía? Si no hubieras montado ese numerito en la boda, ¿estaríamos en este desastre? Es culpa tuya. Me lo arruinaste todo. La familia se volvió contra sí misma al instante, destrozándose como animales rabiosos. En ese momento sonó el timbre. El ama de llaves, como un pajarito asustado, fue a abrir. Un joven con uniforme de mensajería estaba allí, sosteniendo un documento. Entrega para el señor Michael Thompson. Es una carta certificada. Necesito una firma. El mensajero permaneció en la puerta, educado pero mecánico. La expresión, carta certificada, golpeó el corazón de los 3 miembros de la familia Thompson como un martillo pesado. La mano de Michael temblaba. Extendió el brazo despacio, como si pesara 1,000 libras. Apenas logró tomar el sobre. Tenía los ojos llenos de terror y pánico, y los labios le temblaban sin control. Se dejó caer en el sofá y, con las manos temblorosas, rasgó el documento. Tinta negra sobre papel blanco. La redacción era meticulosa y severa. Cada frase era como una cuchilla fría cortándole el corazón. Principal del préstamo, $500,000. Intereses, $250,000. Total, $750,000. El incumplimiento de pago en el plazo de un mes dará lugar a acciones legales y a una solicitud al Tribunal de Ejecución Forzosa. Cuando Michael vio las palabras «ejecución forzosa», la vista se le nubló y la cabeza le dio vueltas. Ya no pudo sostenerse y se desplomó en el sofá. Se puso mortalmente pálido en un instante y le brotaron gotas de sudor en la frente. Murmuró, «Se acabó, se acabó». Eleanor corrió y le arrancó el documento de las manos. Lo miró una vez y los ojos se le abrieron de golpe. Luego soltó un grito desgarrador, tan agudo que podía reventarle los oídos a cualquiera. Los ojos se le fueron hacia atrás y el cuerpo se le aflojó, cayendo al suelo. Esta vez sí se había desmayado de verdad. Michael sujetaba el papel con las manos temblando como una hoja al viento. El papel crujía entre sus dedos. Su cuerpo temblaba con él, los dientes le castañeteaban. Sabía que Chloe Evans no estaba bromeando. Su mundo se había venido abajo. Cuando Eleanor despertó de nuevo, estaba tumbada en su dormitorio. La criada acababa de salir y aún flotaba en el aire un leve olor a medicación. Abrió los ojos lentamente. Esperaba ver las caras preocupadas de Robert y Michael, pero lo que vio fueron 2 rostros llenos de asco y fastidio. Robert tenía el ceño fruncido, con los ojos cargados de desprecio. Michael apartó la cara, como si ni siquiera quisiera mirarla. El corazón se le hundió hasta el fondo, pero enseguida le subió un odio todavía más fuerte. Se mordió el labio con tanta fuerza que le sangró. No puedo dejar que termine así.
Toda una vida de astucia y orgullo no podía ser destruida por una simple jovencita. Se incorporó de golpe en la cama. Tenía el pelo hecho un desastre y un brillo de locura en los ojos. No voy a perder. Esa mocosa nos tendió una trampa. Sí, tiene que ser eso, dijo, sin sentido, como si se agarrara a un clavo ardiendo. Ese $500,000. Ella se lo dio a Michael voluntariamente. Fue un regalo, no un préstamo. Y esas acciones, tienen que ser falsas, solo para asustarnos. Está decidida a arruinar a nuestra familia Thompson. Cuanto más hablaba, más se alteraba, la cara se le ponía roja. Robert la miró con frialdad, con decepción, como si estuviera viendo a una desconocida. Estás loca. Ese pagaré está notariado, y la transferencia de acciones fue testificada por un bufete de primer nivel. ¿Cómo va a ser falso? Aún no has aprendido la lección. No estoy equivocada, chilló Eleanor. La que está equivocada es esa barata. Voy a exponer su verdadera cara. Haré que todos sepan lo astuta y venenosa que es. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro torcido. Apartó a su marido y a su hijo y agarró el teléfono. Va a pagar por esto. Deslizó el dedo por sus contactos y encontró el número de un YouTube especializado en destapar escándalos sociales. Hola, ¿es Daily Tatler? Tengo una historia enorme que sacar, dijo con urgencia al teléfono. 30 minutos después, apareció en internet un vídeo cuidadosamente editado y producido. En el vídeo, Eleanor salía despeinada, pálida, con marcas de lágrimas aún visibles. Suplicaba a cámara con lágrimas en los ojos. Yo solo soy una madre normal que quiere proteger a su hijo, sollozaba. Esa chica tenía motivos ocultos desde el principio, desde que se acercó a mi hijo. Todo estaba planeado. Fingió ser de una familia corriente para ganarse nuestra confianza. Lo que pasó en la boda fue culpa nuestra, sí, pero solo intentábamos ponerla a prueba. ¿Quién iba a imaginar que nos atacaría en el acto y nos amenazaría con pruebas falsificadas? Ahora nos está demandando. Está llevando a nuestra familia a la ruina. Se pintó como una madre trágica, entregada a su hijo, engañada por una nuera malvada. Sus palabras sonaban sinceras. Sus lágrimas salían justo a tiempo. El vídeo se difundió rápido en algunas plataformas donde no conocían la verdad. De inmediato, empezó a formarse otra narrativa en la opinión pública. Esta madre también da pena. Quizás solo es un poco controladora. ¿Y si la mujer realmente planeó todo esto? Si no, ¿cómo iba tan preparada? El mundo de los ricos es complicado. Supongo que ninguno de los dos lados es buena persona. Comentarios maliciosos y especulaciones inundaron mis redes como una marea. Mi asistente, María, sostenía una tablet, la cara roja de rabia. Señorita Evans, mire esto. Esta vieja de los Thompson no tiene vergüenza. Está retorciendo la verdad y haciéndose la víctima. En ese momento yo estaba revisando con seriedad un informe de análisis de retorno de inversión de un proyecto. Al oír a María, alcé la vista con calma. Mi oficina estaba en la última planta de la Torre Sterling, en Park Avenue, con vistas panorámicas. La luz cálida entraba por los enormes ventanales de suelo a techo, dejando manchas brillantes en el suelo. La placa de mi escritorio, Chloe Evans, CEO, relucía al sol. Tomé la tablet de María y revisé rápido el vídeo y los comentarios. La actuación de Eleanor era digna de un Oscar, pero por desgracia había elegido al rival equivocado y el método equivocado. Frente a una fuerza absoluta y pruebas irrefutables, su manipulación emocional no era más que el número torpe de una payasa. Se está cavando su propia tumba, dije, devolviéndole la tablet a María, con el tono perfectamente sereno. Que el señor Davis prepare una segunda carta. Demandaremos a Eleanor Thompson por difamación y por difundir información falsa, tanto a título personal como en nombre de la empresa. Exijan una disculpa pública y $2 millones por daños a la reputación. Dígale al señor Davis que quiero que esta demanda sea un asunto nacional. María me miró con los ojos muy abiertos. Pero, señorita Evans, eso también nos pondrá en el centro de la atención pública. Sonreí levemente y me levanté, caminando despacio hasta el ventanal. Miré la ciudad bulliciosa allá abajo y dije, si ella quiere enturbiar el agua, yo la haré cristalina.
Si quiere una guerra de relaciones públicas, le enseñaré lo aterrador que es el poder de la ley. Además, nuestro próximo producto está a punto de lanzarse. Podemos considerarlo publicidad nacional gratuita. Me quedé de pie, con la mirada firme y dominante, y dije, palabra por palabra, le mostraré a todo el mundo lo miserable que es el final de quienes intentan desafiar las normas y los hechos con mentiras y opinión pública. María frunció el ceño, confundida, y preguntó con cautela, «Señorita Evans, ¿está intentando pelearse con ella?» Negué suavemente con la cabeza. «En serio, no estoy peleando. Le estoy dando a ella y a todos los que son como ella una lección pública». María inclinó la cabeza, curiosa. «¿Qué clase de lección pública, señorita Evans?» La miré con profundidad y dije despacio, «Una lección pública sobre cuáles son las consecuencias». Al oírlo, se le encendió una chispa de admiración en los ojos. Asintió con fuerza. «Entendido, señorita Evans. Me encargo ahora mismo». Mientras veía a mi asistente alejarse con energía, volví a mi escritorio. Tomé mi café y di un sorbo ligero. El aroma intenso me llenó la boca. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado, con nubes blancas flotando perezosas. Dibujé una pequeña sonrisa. El juego apenas acababa de empezar. En los días siguientes, la opinión pública en Internet se dio la vuelta de forma dramática, tal como yo había previsto. El señor Davis actuó con una rapidez increíble. Se hizo pública una copia escaneada de la primera carta de requerimiento. La gente se agrupó frente a sus pantallas, analizando cada línea. El sello notarial y el sello del bufete se veían con total claridad, irradiando solemnidad bajo la luz. Después, la segunda carta, la que demandaba a Eleanor Thompson por difamación, fue entregada directamente a la empresa del YouTube. La exigencia de $2 millones cayó como una roca enorme en el agua, levantando olas gigantes. El YouTube se puso como una hormiga sobre una plancha ardiendo, desesperado. Borró el vídeo de inmediato y publicó una disculpa pública. En su comunicado decía, con urgencia, «Fui engañado por la señora Eleanor Thompson. Cooperaré plenamente con la investigación». La opinión pública se volcó por completo. Los internautas que antes simpatizaban con Eleanor ahora sentían que los habían tomado por tontos. Lo sabía. ¿Cómo va a ser un regalo un pagaré notariado? Intentar esquivar una deuda de $750.000 y luego recurrir a la difamación. Esta familia está podrida hasta el núcleo. Apoyo a la señorita Evans. Que esos parásitos y mentirosos paguen. Los Thompson se volvieron como ratas en la calle, odiados por todos. Yo dejé de prestar atención al ruido de Internet. Me concentré en preparar el lanzamiento del nuevo producto de mi empresa. En la oficina, discutía planes con mis colegas y revisaba materiales. Para mí, lo de la familia Thompson era un capítulo cerrado. Lo demás quedaba en manos de la ley. Esa noche, al salir del trabajo, caminé sola hacia el aparcamiento subterráneo. Como siempre, estaba con poca luz y olía ligeramente a gasolina. Avancé con paso firme. Justo cuando llegué a mi plaza, una sombra oscura salió de detrás de una columna y me bloqueó el paso. El olor fuerte a alcohol y el hedor agrio de alguien que no se había duchado en días me golpeó y casi me dio arcadas. Al mirar bien, era Michael. Hacía días que no lo veía y parecía otra persona. Tenía barba por toda la barbilla, el pelo grasiento pegado a la frente. El traje de diseñador que antes llevaba con orgullo era ahora un desastre arrugado, con manchas en los puños. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su mirada tenía una luz desequilibrada. Me clavó los ojos. «Chloe», dijo, con una voz horrible. Yo di un paso atrás por instinto, apuntándole con la parte afilada de la llave del coche. Dije con frialdad, «Señor Thompson, ahora usted y yo no somos nada». «¿Nada?», se le dibujó una sonrisa miserable. «Me destruyes todo lo que tengo y ahora dices que no somos nada. Mi madre está en el hospital por tu culpa. Mi padre va a pedir el divorcio. Mi familia está destruida. Los accionistas están retirando inversiones. Los clientes cancelan contratos. El banco exige pagos. Todos me miran como si fuera un insecto. No me queda nada. ¿Estás contenta, Chloe? ¿Satisfecha?». Se iba alterando más y más, dando un paso hacia mí.
Yo no retrocedí. Lo miré con frialdad. Yo no causé nada de esto. Lo causaron tu codicia y la de tu madre. Cuando me humillaste en la boda, debiste saber que este día llegaría. ¿Codicia? Yo soy codicioso. Abrió los ojos como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. ¿Y tú puedes decir que no eres astuta? Lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad? Estabas esperando que yo quedara como el hazmerreír, serpiente. De pronto estiró el brazo y me agarró con fuerza del brazo. Tenía una fuerza enorme. Dame el dinero. No, dame esas acciones de 7,5 millones. Si me las das, te perdono. Podemos empezar de cero como antes, gritó, completamente fuera de sí. Lo miré y, de repente, me dio lástima. Incluso en ese punto, lo único en lo que pensaba era en el dinero. Justo cuando iba a usar lo que aprendí en defensa personal para liberarme, una voz calmada y poderosa sonó a lo lejos. Señor, le sugiero que suelte a la señorita Evans ahora mismo. Miré hacia la voz y vi a un hombre alto acercándose despacio. Llevaba un traje gris oscuro impecable, su andar era relajado pero poderoso, y su presencia imponía. En la luz tenue del aparcamiento, sus facciones eran marcadas y atractivas. Sus ojos eran profundos, penetrantes. Lo reconocí, Julian Croft, el inversor principal de nuestra ronda Serie B, una figura legendaria en el mundo del capital de riesgo. Solo nos habíamos visto una vez, en la ceremonia de firma del contrato. Michael debió sentir la presión que emanaba de él, pero ya estaba fuera de sí. En vez de soltarme, apretó aún más. ¿Y tú quién eres? Métete en tus asuntos. Julian Croft no se detuvo. Caminó hasta nosotros. Le sacaba una cabeza a Michael. Ni siquiera miró a Michael. Frunció ligeramente el ceño al ver mi brazo atrapado. Lo diré una vez más. Suelte. Su voz no era alta, pero tenía una autoridad indiscutible. Fuera por su presencia o por otra cosa, la mano de Michael se aflojó por instinto. En ese instante, 2 guardias uniformados salieron corriendo detrás de Julian y sujetaron con firmeza los brazos de Michael. Señora, ¿está bien?, preguntó uno. Resultó que Julian ya había contactado con el centro de seguridad. Michael se revolvió como un loco, insultando. «Hijos de, suéltenme». Julian ni lo miró, dijo con frialdad a los guardias, «Llamen a la policía». Acercamiento intencional e intimidación. Al oír, «policía», Michael se quedó flojo, como si toda la fuerza se le hubiera escapado del cuerpo. Se puso pálido de terror. Los guardias se lo llevaron arrastrando sin piedad. El aparcamiento volvió a quedar en silencio. Julian se acercó a mí y preguntó, «Señorita Evans, ¿está bien?». Su mirada cayó sobre las marcas rojas de mi brazo y sus ojos se enfriaron. Negué con la cabeza. «Estoy bien, señor Croft. Muchas gracias por hoy». «No es nada», dijo Julian, mirándome con una expresión compleja pero apreciativa. «Oí lo que pasó en la boda. Lo manejó muy bien». Hizo una pausa, sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. «No tiene por qué ensuciarse las manos con basura como esa. Si tiene algún problema en el futuro, llame directamente a este número». Tomé la tarjeta. Solo tenía su nombre y su número. «Es tarde. Permítame acompañarla a casa». Su oferta fue natural y sincera, imposible de rechazar. Lo miré a él, y luego a la figura lejana de Michael siendo arrastrado como un perro. Uno representaba mi pasado desordenado y vergonzoso. El otro parecía anunciar un comienzo completamente nuevo. Asentí y dije en voz baja, «De acuerdo». El coche de Julian era un Bentley negro, con un lujo discreto y poderoso. Subí. El interior olía a cuero y cedro, un aroma suave y agradable, no el perfume empalagoso con el que Michael solía empapar su coche. Apenas hablamos durante el trayecto. Yo miraba los neons fuera de la ventana, repasando la escena en mi mente, la mirada enloquecida de Michael, la calma de Julian, y sus palabras firmes, «Llamen a la policía». Su forma de manejarlo se parecía a la mía. Calma, eficiente y directa. «Señorita Evans, siempre he sido muy optimista con su empresa», rompió el silencio Julian de pronto. «La ejecución de su equipo es fuerte. La hoja de ruta tecnológica es clara y el modelo de negocio es sólido. Y especialmente usted, como fundadora.
Su determinación y visión a largo plazo son excelentes. No mencionó ni una sola vez el incidente desagradable de hacía un momento ni la boda fallida. No había lástima en sus ojos. Su atención estaba solo en mi empresa, mi trabajo, mi capacidad. En ese instante, una sensación extraña me recorrió. Ya no era una heroína trágica. Era una emprendedora reconocida por un inversor de primer nivel. Su respeto me dio más calma que cualquier palabra de consuelo. Dije con sinceridad: gracias por su reconocimiento, señor Croft. Las pruebas finales del nuevo producto salieron sin problemas y la retroalimentación de datos es muy positiva. Tenemos previsto el lanzamiento oficial para el próximo lunes. Julian asintió. He visto su plan de marketing. Es bueno, pero en cuanto a diversificación de canales, especialmente en mercados emergentes en el extranjero, podría ser más audaz. Empezó a hablar conmigo en detalle sobre estrategias de mercado concretas. Tengo en mente algunos socios potenciales. Sus ideas eran profundas y su lógica, meticulosa. Me vi totalmente absorta en una conversación de negocios de alto nivel con él. Esa sensación electrizante era algo que nunca había vivido con Michael. Michael no sabía nada de mi trabajo y no hacía ningún esfuerzo por entenderlo. Pero Julian, en apenas 10 minutos, señaló con precisión los puntos ciegos de mi plan y ofreció sugerencias constructivas. Era alguien que de verdad me entendía. Cuando el coche se detuvo frente a mi complejo de apartamentos, me di cuenta de que habíamos llegado. Me desabroché el cinturón y dije con sinceridad: señor Croft, muchísimas gracias por hoy. No solo por ayudarme, sino por esta conversación tan valiosa. Julian giró la cabeza para mirarme. Sus ojos profundos brillaban en la noche. Curvó los labios en una leve sonrisa. Solo estaba protegiendo mi inversión. Un aceo brillante es el activo más valioso en cualquier proyecto. Luego añadió, sonriendo: guarde bien esa tarjeta. No quiero que mi activo vuelva a estar expuesto a riesgos innecesarios. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza y no dijo más. Bajé del coche y cerré la puerta. El Bentley desapareció en silencio en la noche. Me quedé allí sosteniendo la tarjeta de visita de alta calidad. El nombre Julian Croft parecía tener un peso cálido. De pronto me di cuenta de que, cuando había cerrado con fuerza aquella vieja puerta carcomida e infestada de termitas, otra puerta hacia un mundo nuevo se estaba abriendo lentamente ante mí. Y detrás de esa puerta estaba un hombre que era mi igual, o quizá incluso más fuerte. Michael salió de la comisaría al amanecer. Se tambaleó bajo la luz tenue de las farolas, iluminando su figura solitaria. No había recibido un castigo real, pero haber sido arrastrado por seguridad e interrogado por la policía había aplastado por completo su último resto de dignidad. Volvió a casa al día siguiente. En cuanto abrió la puerta, le cayó encima el rugido furioso de su padre: Robert. Todavía tienes la cara de volver. Antes de que pudiera reaccionar, su padre le cruzó la cara de una bofetada. La mitad del rostro se le hinchó al instante y la sangre le bajó por la comisura de los labios. Robert temblaba de rabia. Basura inútil. Como si avergonzar a nuestra familia no fuera suficiente. ¿Sabes quién me llamó esta noche? El equipo legal de Orion Capital. Me advirtieron que te mantuviera lejos de Chloe Evans. Orion Capital. ¿Qué Orion Capital? La mente de Michael se quedó en blanco. Robert, tan furioso por el estado patético de su hijo, gritó: ¿qué Orion Capital va a ser? El Orion Capital de Julian Croft, el que domina la industria del capital de riesgo. El nombre de Julian Croft golpeó la mente de Michael como un rayo. Levantó la cabeza, atónito. El hombre que ayudó a Chloe en la boda. ¿Quién más podía ser? La voz de Robert estaba llena de desesperación y arrepentimiento. Michael, idiota. ¿Sabes con quién te has metido? Julian Croft es alguien a quien ni siquiera podemos soñar con tocar. Con mover un dedo, puede hacer que nuestra familia Thompson desaparezca por completo de esta ciudad. Michael retrocedió tambaleándose hasta chocar con la pared fría. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y se deslizó por la pared hasta el suelo. Se cubrió la cara con las manos, los hombros sacudiéndose con violencia. Lágrimas mezcladas con sangre cayeron al suelo. Por fin lo entendió. Chloe Evans nunca fue el blanco fácil que él y su madre imaginaron. Tenía $7,5 millones en acciones, la capacidad de ganarse el respeto de alguien como Julian Croft,
y suficiente poder y respaldo para tenerlos a él y a los Thompson en la palma de la mano. Su trampa meticulosamente planeada había sido un chiste desde el principio. Esos 10 condominios de los que tanto presumían eran insignificantes frente a la verdadera fuerza de Chloe. Me equivoqué tanto, murmuró sin sentido. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. En ese momento se abrió la puerta del dormitorio y Eleanor, con una bata de hospital y pálida como la muerte, salió. Se había escapado del hospital. Había escuchado toda la discusión en el salón y, al oír el nombre de Julian Croft, se quedó rígida. El último rastro de color se le borró del rostro. Había creído que era la dueña de esta familia, que podía calcularlo todo. Pero al final, se había calculado a sí misma y a toda su familia hasta un callejón sin salida. Chloe, no, la señorita Evans. La voz de Eleanor temblaba. Caminó hasta el centro del salón, miró a su hijo encogido y a su marido desesperado, y de pronto cayó de rodillas. Me equivoqué. Fue todo culpa mía. Tuve que estar poseída. Fui codiciosa. Arruiné a esta familia. Arruiné a Michael. Por favor, dígaselo a la señorita Evans. Dígale al señor Croft que nos den otra oportunidad. Empezó a hacer reverencias golpeando la frente contra el suelo mientras lloraba. Se le hinchó la frente y sangró, pero parecía no notarlo, seguía suplicando. La matriarca elegante había desaparecido, sustituida por un desastre patético e histérico. Robert miró a su esposa y a su hijo y cayó en la desesperación. Se hundió lentamente en el suelo, se cubrió la cara con las manos y dejó escapar un suspiro impotente. Sabía que la familia Thompson había terminado de verdad. Unos días después, una citación judicial fue entregada formalmente en la residencia Thompson. El abogado de Chloe, tal como prometió, solicitó al tribunal una orden de preservación de bienes, y las propiedades de los Thompson, las cuentas de la empresa de Michael y sus vehículos quedaron congelados legalmente. Al mismo tiempo, los accionistas retiraron inversiones, los clientes cancelaron contratos y el banco exigió pagos de préstamos. Robert no tuvo más remedio que divorciarse de Eleanor y dividir los pocos activos que quedaban. Pero era una gota en el océano frente a sus deudas enormes. Eleanor, bajo una ansiedad prolongada, rabia y culpa, sufrió un colapso mental completo y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Michael se quedó verdaderamente solo. Lo despidieron de su empresa, lo rechazaron parientes y amigos, y los vecinos lo señalaban. Para pagar sus deudas, tuvo que aceptar trabajos manuales, apenas sobreviviendo. Mientras tanto, Chloe salió por completo de la sombra de aquel fiasco y empezó una vida nueva. El nuevo producto de su empresa fue un éxito rotundo, triunfó tanto a nivel nacional como internacional, y la valoración de la compañía superó los $100 millones. Ella se transformó en una emprendedora segura e independiente. Julian Croft se volvió una parte indispensable de su vida. No se precipitaron hacia una relación romántica, sino que crecieron juntos como amigos y socios, respetándose y apoyándose. Su vínculo fue una gran fuente de consuelo y fuerza para ambos. Una tarde, cuando Chloe salía después de cerrar un gran acuerdo, vio a Julian apoyado en su Bentley, esperándola. Una sonrisa suave se dibujaba en sus labios. «Señor Croft, ¿qué hace aquí?», preguntó Chloe, sonriendo mientras se acercaba. «Solo pasaba por aquí y pensé en recogerte», dijo Julian con naturalidad, tomando su maletín. «Oí que el trato salió bien hoy». «Felicidades, Chloe», añadió. «Esta noche vamos a celebrarlo un poco, solo nosotros dos. Invito yo». Chloe se sorprendió un instante y luego sonrió y asintió. «Vale». El coche avanzó suave por las calles de la ciudad. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, bañando a los dos con un resplandor tibio. El interior estaba tranquilo y cómodo. Chloe miró el paisaje y sonrió. Pensó en aquella boda ridícula y en la codicia de los Thompson, pero ahora todo eso se había desvanecido como humo. Esa bofetada la había despertado por completo, haciéndole entender que el verdadero apoyo de una mujer no está en el matrimonio ni en el amor, sino en su propia fuerza y confianza. El coche se detuvo frente a un restaurante elegante. Julian bajó y le abrió la puerta. «Señorita Evans, adelante». Chloe sonrió y tomó la mano que él le ofrecía. Su mano era cálida y fuerte. El restaurante estaba lleno de luz suave y música. Julian le apartó la silla.
Chloe, dijo mirándola con ojos serios, el pasado ya quedó atrás. Espero que de ahora en adelante puedas soltarlo, quererte y vivir bien. Y yo siempre estaré a tu lado, apoyándote, protegiéndote y caminando contigo hacia un futuro mejor. A Chloe se le llenaron los ojos de lágrimas ante su mirada sincera y sus palabras suaves. Asintió con fuerza. Lo haré, Julian. Gracias. Viviré bien, me querré y trataré de aceptarte. Una sonrisa brillante se extendió por el rostro de Julian. Le tomó la mano con suavidad. Gracias, Chloe. Gracias por darme esta oportunidad. No te voy a decepcionar. El sol de la tarde les lanzó un brillo dorado, alargando sus sombras. Afuera, las luces de la ciudad titilaban, y dentro, dos almas que se entendían se tomaban de la mano, caminando hacia un futuro lleno de esperanza y felicidad. A nadie le importaba ya el destino de la familia Thompson. Habían pagado el precio por su codicia y sus cálculos, convirtiéndose en el hazmerreír más insignificante de la ciudad, hasta desaparecer sin dejar rastro entre la multitud. Todo volvió a su lugar. Chloe por fin se liberó de las cadenas del pasado, brillando con fuerza en su propio mundo, y quienes la habían herido quedaron atrapados en la pesadilla que ellos mismos crearon por el resto de sus vidas. Así es la vida. A veces una tormenta repentina no es un desastre, sino una oportunidad de renacer. Te hace ver el corazón de la gente, reconocerte a ti misma y volverte más fuerte y más valiente. Te hace entender que solo siendo fuerte por ti misma puedes superar cualquier cosa, y que solo caminando hacia el sol puedes vivir una vida sin arrepentimientos.